Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a Víctor Hugo Michel. Don Leo. Gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana. Leo, muy buenas noches. Bueno, desde el día de ayer, antier y hoy ha habido algunos reacomodos y ajustes en la Cámara de Diputados. El PRI le prestó al verde, fíjese usted nada más, esto es genial en este tablero de ajedrez de San Lázaro, pues el PRI le prestó al verde un grupo de diputados entre 18 y 20 para que momentáneamente formaran parte de la bancada del verde, con el objetivo de frenar a Morena y sus posibilidades para ocupar un puesto, una posición en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pasada la integración que sucedió el viernes, pues ya el lunes los señores diputados regresaron del verde al PRI a ocupar sus curules donde les correspondía. Esto coloca a Morena en el cuarto sitio como fuerza política, como fuerza parlamentaria en la Cámara de Diputados. No llegó a la mesa directiva, el Verde ganó una vicepresidencia por este servicio a su aliado, pero lo cierto es que dicen algunos expertos del PRI incluso César Camacho hizo alguna declaración por ahí de que Morena pudiera terminar esta legislatura con un lugar más avanzado, porque calculan que más diputados del PRD estarán mudándose hacia Morena en este desfonde que parece del PRD hacia Morena, y que Morena pudiera terminar como tercera fuerza política en la Cámara en esta legislatura. Así el juego de ajedrez, Víctor Hugo, Enrique. ¿Cómo se le ha complicado el escenario al PRI ahí en San Lázaro? ¿No? Porque lo que vimos, vamos a recordar por qué les dicen diputados sandías, porque son verdes sandías, es correcto, sandías, dicen, ¿verdad? Porque verdes por afuera, rojos por dentro, ¿no? Es decir, son ecologistas por fuera, priistas por dentro. ¿Cómo se le complicó el escenario al PRI en San Lázaro? Una Cámara que el PRI ha controlado muchas veces. Me refiero no controlado numéricamente, sino controlado por distintas artes, básicamente, por la forma en la que saben operar, en la que conocen cómo se mueven las cosas ahí en San Lázaro, pero cómo hacia el final de este sexenio se le está complicando. Ahorita platicaremos del Frente Ciudadano, que también es una cosa interesantísima lo que le está pasando al PRI. Pero esto que vimos, el de prestar diputados para evitar el ascenso de Morena, pues en el fútbol creo que le llamarían chicanada o le llamarían cachirules, pero lo cierto es que estamos viendo que el PRI se está revolviendo como puede para tratar de mantener esta gobernabilidad frágil, cada vez más tenue que tiene en San Lázaro. Y lo cierto es que el ascenso de Morena ahí ya es imparable, ¿eh? Parece ser. Hay dos maneras de ver este fenómeno. Uno, oye, qué ingenio. En verdad, qué ingenio. Préstame unos diputados, ¿no? Yo no conozco otros congresos o parlamentos en el mundo donde esto suceda, ¿no? No. Realmente es un recurso que, pues si el reglamento lo permite, realmente es ingenioso. Pero por otro lado, es una vacilada. Sí. Y francamente revela el nivel de falta de seriedad que tenemos en el poder legislativo. Aparentemente en el reglamento no hay nada que impida que uno se cambie de partido diario. O sea, hoy puedo amanecer priista, mañana morenista, pasado perredista, y ahí me la voy llevando. Y no hay nada en el reglamento del Congreso que me impida esto, siempre y cuando, y ahí está el tema del ingenio, los coordinadores de las bancadas lo permitan. Porque para que los priistas pudieran regresar a sus curules y dejar el verde, tuvo que haber la anuencia, así entrecomillado, del coordinador de los diputados del Verde. Claro. Entonces, realmente sí es una vacilada y refleja que hay cosas que debieran hacerse a nivel, ya no de las leyes, sino del reglamento de la Cámara. De la Cámara, para evitar que eso suceda, ¿no? Que no puedas cambiarte de fuerza política más de una vez al año. Si te cambias hoy, por ejemplo... Qué generoso eres. Oye, pues... Más de una vez al año. Hay que empezar por algo. Puedes tener tres cambios en una legislatura, vamos a decirlo. Si te cambias hoy,
que hasta dentro de 12 meses tengas oportunidad de volverte a cambiar la fuerza política que yo coincido contigo, me parece, y es una ridiculez, es poco serio, me parece, frente a la ciudadanía. Porque estos señores, se supone, esto toda una hipótesis, llegaron ahí para representar los intereses de la ciudadanía y de los votantes. De hecho, y están ahí como, tú imagínate, a mí me daría pena mi coordinador parlamentario, César, oye, por cierto, mañana te sientas del otro lado y votas para allá. Sí, señor. ¿No? Es decir, sí, y como alumno de escuela, ¿no? Imagínate esos diputados, sería maravilloso conocer sus nombres para que usted los conozca. A ver. Por ahí deben de venir. Acá los tenemos. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿son diputados, son pluris o fueron electos? Porque si fueron electos, ¿qué piensan los ciudadanos de su distrito? Que le quieren a su Pero es diputado. igualmente ¿Crees que vergonzoso, los conozcan? ¿no? Que No, yo creo probablemente que ni no. siquiera han Yo creo pisado que el no. distrito, ¿no? Pero es igualmente vergonzoso, ¿no? Que sean unos o Sí, es lo de u otros. menos. Pues es Y lo de son menos, ¿no? plurinominales o son de Estos mayoría. próceres son Guadalupe Alcántara Rojas, Fidel Cristóbal Cerrato, Victorino Cruz Campos, Pablo Elizondo García, Alex Levarón González, él es de Chihuahua, si no me equivoco. Sí, es correcto. Antonio Meléndez Ortega, Graciela Palomares Ramírez y Miguel Ángel Ramírez Ponce. Son estos Y luz- chapulines. ¿Cómo se Son llama? los sandías. Los sandías, que van de un lado al otro, ¿no? Ellos son los 8. Bueno, dio resultado por lo pronto esta estratagema, le bloquearon el paso a Morena, luego salió Rocío Nale a decir que no. Ni queríamos. Que ni queríamos, ¿no? Eso dice siempre Morena que no. Pero lo que sí es vergonzoso es pensar que este es el Congreso, Enrique, ¿no? Es decir, donde debiera ser el ejemplo de la democracia en este país, si a una fuerza política le corresponde una comisión o le corresponde un sitio, los demás debieran ser los primeros en defender ese derecho. No, hacemos todo lo posible por bloquearte para que no lo tengas. Y es el extremo, porque hemos visto el tránsito de legisladores, o sea, no solo diputados, sino incluso senadores, por ejemplo, el PRD a Morena. Pues ahora me conviene más estar con el más fuerte, entonces me cambio del amarillo al morado. ¿Quién me dice que no? O algunos que se han ido al PRI, de diferentes fuerzas. Sí, sí. Entonces, realmente, esto que dices de que hay fuerzas políticas que tienen ideología, que la gente vota para que defiendan esos principios, no tiene que ver con el Parlamento, con el Congreso mexicano. O sea, usted está diciendo que estos 8 diputados no eran ecologistas de corazón y que defenderían ninguna causa medioambiental. Si les hubieran dicho que se pasaran al PRD o al PAN, lo hubieran hecho sin chistar. Bueno, yo incluso llevaría, estamos hablando de diputados, pero en el Senado pasan cosas semejantes, ¿eh? Sí. Este tema de los senadores que se han ido del PRD a Morena, ahí estaba el señor Barbosa, y estaba ahora recientemente Dolores Padierna, y que luego todavía quieren seguir encabezando las comisiones que les correspondía por pertenecer a la fuerza política de la que originalmente venían. Y acabo de leer, creo que ayer, o el martes, Alejandro Encinas, que llegó por el PRD, que luego se hizo independiente, pero que presidía una comisión, Alejandra Barrales pues pasó a decirle que sí desocupara la presidencia de la comisión, que ya no le correspondía porque no era del PRD. Y Encinas respondió, bueno, pero a mí me eligieron 2 millones de mexicanos, no me eligió el partido. A ver, alégale. Bueno, y ahí estás hablando de una discusión de nivel. ¿Por qué? Porque hasta se estaban peleando por las oficinas. Recordemos el caso cuando Barbosa deja de ser el coordinador de la bancada perredista. Y no desocupaba. No quería desocupar, pues a mí me toca, aquí me planto y aquí me quedo. Ese es el nivel al que estamos llegando incluso en este momento en el Poder Legislativo, ¿no? Sí, muy penoso. Sí creo y coincido contigo, serán necesarios reformas a los estatutos en la Cámara de Diputados y en el Senado para que estas ridiculeces y tantita seriedad de los legisladores, ¿no? Sí, totalmente. Sin embargo, insisto en la primera, si te lo permite el reglamento y Pues hay sí. esto, van a echar mano de lo que sea. Vamos a mensajes, si nos permite, regresamos enseguida. La visita, el trayecto de Andrés Manuel López Obrador por Nueva York y las reacciones de algunos bancos, JP Morgan y Citi. Banamex tuvieron algunas reacciones a la presentación de Andrés Manuel allá en Nueva York. Volvemos.
cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político. Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Se lo comentamos aquí, Andrés Manuel López Obrador hizo una gira la semana pasada, estuvo en los Estados Unidos, estuvo en Washington, estuvo en Nueva York, luego fue a Europa, también estuvo en Londres y en España. Concretamente, en la visita a Nueva York tuvo encuentros con inversionistas, con el mundo de Wall Street. Se reunió con directivos y estrategas de JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo, y después con Citi también, donde pues presentó su estrategia económica, su plan fiscal en concreto, y hubo JP Morgan, creo que hubo comentarios en columnas, pero Citi sí emitió un comunicado donde dijo literalmente: los planes fiscales del señor López Obrador tranquilizan, pero pueden ser poco realistas. Andrés Manuel presentó un plan de 500,000 millones de pesos en ahorros que algunos inversionistas, esto ya es en Londres, ese es el líder laborista, el señor Corbyn, allá en la Gran Bretaña, pero pues hay todo un debate sobre esto. ¿Cómo fue visto por los círculos financieros neoyorquinos, Enrique? Mira, no lo sabemos del todo. En el caso de la reunión con JP Morgan apenas se filtraron 2 o 3 cosas. Hubo el acuerdo de que se mantuviese en reserva lo que se discutió en esta reunión con el Consejo. Nos enteramos de que, por ejemplo, los inversionistas expresaron su preocupación por su posición en materia aeroportuaria, porque veían en riesgo en el mediano plazo el proyecto del nuevo aeropuerto, ya en construcción, ya con un nivel de avance significativo. Y también en el tema energético, donde presentó su propuesta de hacer un referéndum en cuanto llegue a la presidencia, si es que gana, y también hacer una revisión exhaustiva de los contratos que se han suscrito en el marco de la reforma energética. Pero, como decías, 2 analistas de Citigroup, Julio Zamora y Nidia Iglesias, sí elaboraron un reporte de lo que percibieron en la reunión que sostuvieron con Citi. Y respecto a lo que decías, el plan fiscal, consideran que ahorrar 500,000 millones de pesos de gasto es poco realista, o sea, no lo ven viable. ¿De dónde, no? Dicen, dio tranquilidad en el sentido de asumir la responsabilidad fiscal. Dijo que no habría déficits, que no habría nuevos impuestos y que habría una reasignación del gasto público para orientarlo al crecimiento. Pero la condición para que esto suceda es dejar de gastar 500,000 millones de pesos. Y más allá de temas de corrupción y bajar los salarios y quitar las pensiones de los expresidentes, etcétera, pues no hay manera de... ¿De dónde sale tanto, no? ¿De dónde sale esta tanto? cifra, por lo menos es lo que este reporte refiere. Igualmente hablan del tema energético, en el sentido de que hay una preocupación del tema aeroportuario, y algo interesante que ya hemos comentado en varias ocasiones: perciben que 3 o 4 meses antes de la elección tendremos volatilidad financiera. Es decir, muy probablemente incremento en el precio de la divisa norteamericana, del dólar, y probablemente salida de capitales atribuibles sobre todo al comportamiento de los inversionistas mexicanos, de los inversionistas locales, ante la incertidumbre y las inquietudes que despierta la propuesta económica de López Obrador. Y una cosa más también muy interesante: López Obrador les ofreció allí en la reunión del Citi que el 20 de noviembre va a presentar su gabinete. Es correcto, sí. Va a decir quiénes conformará su equipo de trabajo en caso de ganar la elección, y va a detallar su propuesta fiscal, algo muy relevante para la fecha. Hay que decirlo porque está culminando Andrés Manuel López Obrador una etapa en la que salió
a presentar distintos puntos de su paquete económico, trató de despejar dudas, de calmar las aguas, fue con el Wall Street Journal, estuvo en el Woodrow Wilson Center, estuvo como lo veíamos con Citibank, con JP Morgan. Hay que hacer un balance general de esto y poniéndolo sobre la balanza, no le fue bien a Andrés Manuel López Obrador. Realmente no logró despejar las dudas que hay sobre él en círculos externos, hay que decirlo así, porque ya lo vimos con lo que comentaba Citibank. La entrevista que le dio al Wall Street Journal no fue muy positiva. De hecho, al contrario, generó más dudas que certidumbres. En el Woodrow Wilson Center no le fue bien también. Trató incluso de no responder a las preguntas que le hacía Duncan Vi parte Woodrow. del video y de hecho luego el moderador le hace un chiste al final y dice si puede repetir todo lo anterior, a lo que Andrés Manuel se queda así todo sorprendido. Se queda ¿no? sorprendido. Fue un intercambio bastante, vamos a decirlo, como tenso. Incluso no se veía cómodo Andrés Manuel López Obrador ahí con Duncan Wood, Sí. que es el director del programa México del Woodrow Wilson Center. Así que haciendo un balance general, no le fue bien El balance, tú dirías, no es positivo. No es positivo. Si el objetivo, tú decías, si la estrategia era tranquilizar o enviar un mensaje de confianza, de decir, No se cumplió. Hoy soy el aspirante más mencionado en las encuestas o con los puntajes más altos, etcétera. Mi convicción es esta y mi plan de gobierno es este, pero no se inquieten, no va a haber, no, a lo mejor pensaría yo en un mensaje, no va a haber estatización, no va a haber expropiaciones, no va a haber nada de esto, va a fluir la inversión. Y en esos dos puntos, creo que en el de la reforma energética y en el del aeropuerto, donde ya hay, por cierto, mucho dinero invertido desde fuera, no me atrevo a decir cuánto, pero muchos inversionistas le han apostado a ello. No logró tranquilizar, no logró enviar ese mensaje de confianza, me parece. No fue así. Y va a ser difícil que suceda. Uno puede pensar, bueno, ¿para qué quiere tranquilizar y mandar este mensaje de confianza a los inversionistas extranjeros si no votan? Claro. Y lo que él está buscando son votos, o en su momento va a estar buscando votos. Pero yo creo que un panorama donde se genere inquietud que propicie salida de capitales y depreciación del peso frente al dólar va a despertar una situación de miedo, de temor, y eventualmente puede conducir a los electores a buscar opciones más conservadoras, más seguras. Entonces, creo que lo tiene claro el propio López Obrador y por eso hizo el esfuerzo, entrecomillándolo, de ir a lugares donde pues él no lo frecuenta. Y no es su hábitat ambiente, natural, como decía Víctor Hugo. Claramente no se siente cómodo en estos ambientes, con este tipo de interlocutores. Sin embargo, seguramente él o integrantes de su equipo tendrán que hacerlo en próximas ocasiones para tratar de evitar esta circunstancia que el reporte de Citigroup anticipa como algo que se ve venir quizá para el final del primer trimestre del 2018. ¿Tu balance tampoco es positivo de la visita en general? Si ese era el propósito, no, tuvo dos aspectos, porque se tomó la foto, como veíamos, con Jeremy líder Corbyn, laborista, Corbyn, estuvo con el presidente de la provincia de Cantabria, en España, visitando el pueblo la tierra de sus ancestros. Y hay una parte donde efectivamente creo que logró su propósito, que fue placearse y estar con figuras públicas de relieve. Un presidente de una provincia española y el líder de una de las fuerzas, de las dos fuerzas más importantes de Gran Bretaña. No es poca cosa. Pero yo plantearía algo ahí adicional, porque Jeremy Corbyn públicamente se ha manifestado como un simpatizante de Hugo Chávez. Es decir, me parece que no hubo ni siquiera un análisis por parte de Andrés Manuel López Obrador de ¿conviene o no conviene? No conviene reunirse con Jeremy Corbyn, aunque sea el líder del Partido Laborista, dado esta predilección que ha tenido con Hugo Chávez, y ese es un punto con el que Andrés Manuel López Obrador siempre se ha querido distanciar. Yo plantearía nada más aquí un elemento, porque leyendo las notas que han emitido, por ejemplo, Fitch o Credit Suisse o Moody's, estas investigaciones o análisis que han hecho sobre López Obrador, la tónica que hay en el mundo financiero es de preocupación o al menos de incertidumbre en torno a Andrés Manuel López Obrador. Juntando todos estos elementos, esto es realmente muy buena munición eventualmente para su rival, para sus opositores en una campaña presidencial. Es decir, lo utilizarían en su contra, ¿piensas? Ya lo usaron en 2006, recordemos la campaña de Es un peligro para México. Bueno, aquí tienes elementos duros, más duros de los que había en 2006, en el sentido de que tienes instituciones probadas, con buena reputación, diciendo... calma. Aquí hay algo que no termina de cuadrar. Sí.
En fin, bueno, ese es el balance. Así estuvo la visita. Evidentemente faltan muchos meses y vamos a ver cómo reaccionan los mercados internacionales y los inversionistas. Por lo pronto hay esas luces de alerta. Vamos a mensajes, regresamos enseguida. Hoy presentó el Frente Amplio su agenda legislativa. Llaman la atención varias cosas, lo comentamos enseguida. El Expreso Doble cumple 2 años. Muchas gracias a toda la gente que hace posible este programa, pero sobre todo a ustedes que nos ven. La humanidad está en deuda con Freud. Estos 14 años de liberalismo armado y combatiente son la verdadera independencia. Revisa los periódicos y es muy fácil que se deprima. Yo soy un actor de teatro de tesis. 2 años llevándoles lo mejor del deporte, la cultura, el entretenimiento. Vamos por más. Una parte... Pues sí. El frente, por cierto, yo no sé muy bien cómo llamarlo, porque uno es Frente Amplio Democrático. FAT. Sí. Ese es uno. Y otro es el Frente Amplio de Oposición. Y hay otro que le pusieron Frente Ciudadano por México, que aparentemente es el que se va a quedar oficialmente. Ese. El problema es que se equivocaron. Hasta en Cada registro. partido en el Sí, registro le puso distinto. Y ahora se los regresaron. Señores, pónganse de acuerdo por lo menos en el nombre. Bueno, que es el que conforman El frente. el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Hoy en la mañana, ahí ven ustedes los líderes de los 3 partidos, los líderes de las 3 bancadas, pues presentaron una agenda legislativa en común, pero déjeme decirle lo interesante, no una agenda legislativa para el 2018 o para después de las elecciones, no, una agenda legislativa inmediata para este periodo legislativo. Y hacemos rápidamente un resumen de lo que contiene pasar una ley de gobierno de coalición, que es una cosa, me parece, ahora la comentaremos, interesante, porque no existe, que contemplaría que varias fuerzas gobiernen de forma coaligada. Luego, 2, ve usted, eliminar el pase automático del fiscal, un tema muy debatido, la reforma al artículo 2 constitucional, que implica legislación secundaria para una fiscalía transparente, robusta, eliminar el fuero a todos los funcionarios, una ley de adquisiciones y de obras públicas, una nueva ley, modificando lo que existe, establecer un mando mixto policial, es decir, dar marcha atrás a lo que se había construido sobre mando único, control de gasto, eliminar los seguros de gastos médicos a servidores, un presupuesto equitativo, salario y pensiones, que creo que es otro tema que estará mucho en la agenda en los siguientes meses, Enrique, en materia económica, derechos humanos, legislar el tema de la desaparición forzada, los derechos a migrantes, blindaje electoral, y ahí es un capítulo muy amplio, no lo abordamos todo. Quieren echar para atrás el gasolinazo, que creo que fiscalmente también tendría repercusiones importantes, y protección al medio ambiente. Esa es la agenda. Me parece muy importante que ya desde ahora se planteen acciones legislativas en conjunto. Como agenda legislativa no le auguro ningún éxito, porque ya salió el PRI a decir que está en contra, que es una maniobra electorera. Y me parece que en varios de los puntos tampoco va a estar de acuerdo Morena, que en la Cámara de Diputados pesa. Y sin el PRI y sin Morena realmente no hay viabilidad. Sin embargo, es muy interesante este conjunto de puntos porque de alguna manera estaría estableciendo algunas de las propuestas programáticas de una posible candidatura única o de una coalición. Las coaliciones ya se pueden conformar, o los gobiernos de coalición, de acuerdo a la Constitución, falta la ley reglamentaria. Exacto. Pero para propósitos de contender, pues basta con hacer una coalición o alianza. Ni siquiera se requiere luego pasar a gobierno de coalición. Y este conjunto de puntos propuestos para legislar, para esta agenda del Congreso, en alguna medida están dibujando el programa conjunto del Frente. Están perfilando hacia dónde va la cosa.
Qué momentos tan interesantes en San Lázaro, hay que decirlo, porque el Frente lleva una buena racha, ha doblado al PRI en 2 ocasiones, lo vimos en la mesa directiva, lo vimos con el pase automático. Yo plantearía, puede que no tenga éxito, puede que numéricamente no tenga los votos para sacar adelante esta agenda legislativa, que por cierto hay que decirlo, nos demuestra que sí hay un trabajo de arrastrar el lápiz detrás del Frente, es decir, sí se han puesto a trabajar y a preparar una agenda común, y llama la atención porque entonces no es nada más una cuestión estética o cosmética, realmente hay trabajo de fondo. Pero, ¿quién se va a llevar el costo al oponerse a todas estas iniciativas? Va a ser el PRI. Públicamente el PRI va a tener que oponerse porque no puede ceder, no puede seguir cediendo. Que no le puede pase encima una vez más. Yo iba a utilizar la palabra aplanadora, que es un término del viejo La PRI. La aplanadora era el PRI. Homogéneo en San Lázaro, pero yo no estoy seguro, Enrique, de que Morena se opondría a todo esto. Yo creo que la del fuero, por ejemplo, reuniría, incluso hasta el PRI puede que se sumase a retirar el fuero. Habría algunas otras donde tal vez lograrían acuerdo, pero creo que aquí el tema será de estrategia política. Claro, porque no puedes dar el mensaje de que el Frente es tan efectivo. Porque finalmente cada victoria legislativa que se anote el Frente es una victoria que cuenta hacia el 2018. Exacto. Es el problema del... Ahora, analizando bien lo que están planteando, yo diría, hay medidas de fondo y hay medidas que nada más son para el aplauso, ¿no? Por ejemplo, la de eliminar el fuero, el seguro de gastos médicos, y la marcha tras el gasolinazo, que también, si ellos están planteando que tiene que haber un control al gasto, pues simplemente no tiene lógica una con la otra, ¿no? Sí, hay esa mezcla de temas que son pertinentes. Hay que ver en detalle qué proponen, por ejemplo, respecto a pensiones, que es una asignatura a la que van a tener que entrarle cualquiera que llegue en 2018. Pero al mismo tiempo el tema del gasolinazo, pues no hay manera, ¿cómo en la ley vas a quitarlo? Vas a regresarle al gobierno la facultad de fijar los precios de las gasolinas y vas a quitarle al proceso de liberalización que ya arrancó. Lo veo a contracorriente. Me parece, esa, por ejemplo, en particular, es como robarle una bandera a Morena, para que luego Morena no la pudiera presentar, aunque en términos de viabilidad legislativa y después operacional, me parece imposible. ¿Cómo lo logras? Muy compleja, tienes que echar para atrás muchos procesos que ya has arrancado. Bueno, pues así están las cosas. Se va a poner aún más interesante este periodo legislativo que inició ya y que terminará en diciembre. Vamos a ver si estas 3 fuerzas políticas logran poner en la agenda y en la orden del día algunas de estas iniciativas. Víctor Hugo, gracias. Muy buenas noches. Don Enrique, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. Hoy es miércoles. En F y por Adela y tiene una investigación y una serie de entrevistas interesantísimas sobre los efectos, los daños y las víctimas por este sismo allá en el sur de la República Mexicana, en Chiapas y en Oaxaca. Quédese a verlo. Gracias, buenas noches.